Nos está esperando Gabriel Salvia, que es el director del Centro para la Apertura Democrática en América Latina. Gracias por venir, muy amable, Gabriel. Ayer ustedes lo veían en Infobae, la llegada. ¿Nos cuenta un poco cómo fue? Si usted tuviera que elegir un adjetivo de lo que pasó en Cuba, ¿qué diría? Y de alguna manera era previsible, ¿no? Porque nosotros nos tomamos de la Declaración Especial de Defensa de la Democracia de la CELAC, que firmó Cuba, donde dice reafirmar la libertad de expresión, los derechos humanos, las libertades fundamentales, o sea, todos los estados, ¿no? Dicen reafirmar eso, entre ellos Cuba, ¿no? El problema es que Cuba, a diferencia de los otros 32 estados, Cuba, que es el 33, es un régimen de partido único, por ende una dictadura, que tiene un sistema constitucional, legal, que reprime expresamente las libertades y los derechos fundamentales que existen en el resto de los países. Entonces, nosotros habíamos anunciado esta actividad, el segundo Foro en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, el primero había sido el año pasado en Chile. En esta ocasión íbamos a tratar esta declaración y su incompatibilidad con el régimen de partido único en Cuba, con 3 contrapartes locales y la participación de varios referentes democráticos en Cuba. Bueno, las contrapartes, por supuesto, para el gobierno cubano son ilegales y todas las personas que participan en esto los consideran contrarrevolucionarios. ¿Ustedes habían acordado con este grupo de cubanos, que son considerados opositores o fuera de la ley, participar de un debate sobre lo que son las libertades democráticas? Sí, por eso lo que me pasó fue previsible. Quizás fue previsiblemente express, ¿no? Porque llegué y me relata cómo fue, toma el vuelo llegando a La Habana. Claro, yo hago conexión en Lima, salí la madrugada del lunes y bueno, cuando llegué, hice la conexión en Lima, llegué a La Habana, me bajé del avión, camino unos pasos por la manga, veo que una persona me mira muy fijamente, me doy vuelta y veo que por un walkie-talkie habla con alguna persona, salgo la manga con el resto de los pasajeros, hago 2 metros, me paran 2 militares, me dicen su pasaporte. ¿Usted ya estuvo en Cuba? Le dije, sí, estuve 2 veces, hace muchos años, ¿no? Y me dice, venga con nosotros por acá. Y bueno, me llevaron al famoso cuartito, que ya tenía alguna referencia, porque algo así le había pasado entonces al escritor José Ignacio García Hamilton. Y bueno, en mi caso me llevaron para el fondo, digamos, y ahí, bueno, los 2 militares, sobre todo uno, que era el único que hablaba, muy correcto, muy profesional, me dijo, mire, usted es inadmisible acá. Entonces yo ahí quise argumentarle, decir, miren, pero ustedes firmaron esta declaración, entonces precisamente yo quería hablar de estos temas, ¿no? De democracia, de libertad de expresión, de derechos humanos. Le pedí hablar con mi consulado, me dijo, no, eso llame cuando vuelva a la Argentina. Y bueno, de alguna manera quise generar un intercambio. Que no se dio. Y claro, porque era un militar, digamos, que cumplía una orden y fue súper correcto, eso sí, pero digamos, y bueno, y tuve que aceptar que iba a ser. Claro, desde ya que, por las dudas, para el que ha viajado al exterior, ni pasó por aduana, ni recuperó su equipaje, nada. Ni bien salió de claro, la manga al edificio, fue llevado a este sitio. Claro, yo iba con equipaje de mano porque iba a llegar el lunes y me volvía hoy. Entonces iba a estar 2 días, entonces prácticamente no llevaba para cambiarme la ropa, algo así, no, o sea, no despaché equipaje. Correcto. Entonces, directamente como llegué, me fui, ¿no? Bueno. ¿Cuánto tiempo pasa desde que es ingresado en ese cuarto? Y no sé, pero habrá pasado, no sé, media hora. ¿Y ya mismo lo embarcaron en el vuelo en un vuelo que iba la misma empresa, pero vía El Salvador. Y bueno, o sea, calculo que estuve, entre que me fui de acá y volví, estuve 36 horas. Volando. Sí, volando y en Lima me tocó una conexión, digamos, donde tuve que estar varias horas, pero cuando llegué acá, presento el pasaporte, me sellan y ahí saqué la cuenta, digo, me sellaron para salir, me sellaron para volver y en el medio no estuve en ningún lugar. Claro. ¿Tuvo algún otro tipo de contacto con las autoridades cubanas o solo con este militar? No, o sea, solamente con este militar y de alguna manera yo sabía que por mis opiniones y por nuestro apoyo incondicional digamos, a los actores democráticos en Cuba podía tener consecuencias mayores. Obviamente sabía que iba nuestra presidenta, nuestro canciller, que el Papa es argentino, bueno, sabía algunas cosas como para
tener de alguna manera cierta protección, ¿no? Bueno, estaban diplomáticos extranjeros invitados a este foro, pero bueno, en lo personal me preocupa más la gente que está en Cuba, ¿no? Claro. Y que muy pocos medios están informando sobre lo que pasa. Hay una ola represiva superior a la que fue las visitas del Papa Benedicto. La persona que organiza el evento con nosotros allá, del Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa, para que la gente tenga una idea, el Arco Progresista participa en carácter de invitado al Internacional Socialista. Manuel Cuesta Morúa está detenido hace 3 días. Hay una persona que nos visitó acá en noviembre, Lilvio Fernández, que está desaparecido directamente, ni la esposa, nadie sabe dónde está, y era toda gente que había confirmado su participación en este foro. Y bueno, y todos los que dijeron que iban a ir, que eran los participantes confirmados, o están detenidos o están, digamos, con prisión domiciliaria. Básicamente rodean la casa y no los dejan salir, ¿no? Entre ayer a las 6 de la tarde aproximadamente llegó a la Argentina usted. Sí, a las más 5, 5 y media. Entre las 5 y media de la tarde y hoy, ¿alguna autoridad argentina se comunicó con usted? Ninguna. Ninguna. ¿Cubana menos? Perdón, se comunicaron el cónsul argentino en La Habana, pero bueno, simplemente diciéndome que cualquier cosa que necesite, la embajada estaba a disposición, pero obviamente en Cuba no me dejaron llamar, ¿no? Así que... O sea, ¿lo llamó desde La Habana? No, me escribió porque nosotros estamos invitando a una persona desde Cuba, precisamente a Cuesta Morúa, lo estamos invitando, y el trámite se hace a través de la embajada, ¿no? Entonces yo tenía contacto con nuestro cónsul allá. Pero digamos, funcionario político, ninguno. Ninguno. ¿Cubano menos? No, y tampoco, digamos, que no se van a disculpar, ¿no? O sea, ellos tienen su sistema, lo defienden, y bueno, y nosotros los criticamos. Queremos que la gente en Cuba, así como todos elegimos presidente optando por distintos candidatos, algunos tienen que pasar por una primaria, algunos tienen que ir a balotaje. Bueno, es un proceso, digamos, competitivo en todos los países. Ahora hay elecciones en 2 países más de América Latina. Entonces queremos que los cubanos tengan nada más y nada menos que los mismos derechos que nosotros, ¿no? Que un periodista pueda hacer un programa en un ámbito como este, como usted, y cada uno pueda tener sus organizaciones en la sociedad civil, trabajar, ejercer las libertades fundamentales que solamente en Cuba están reprimidas. Es muy importante señalar que la represión que hay en Cuba tuvo un duro comunicado de Amnistía Internacional. Para que la gente se dé una idea, Amnistía Internacional era la misma organización que condenaba las violaciones a los derechos humanos en la Argentina, así que es una organización muy prestigiosa. Entonces, bueno, simplemente quiero aprovechar este espacio para que la gente, así como a mí me declararon inadmisible, creo que lo inadmisible es ser indiferente frente a la situación de esclavitud política que vive el pueblo cubano. Hay que decir, bueno, aquí también lo hicimos, ¿no? Hablamos con Berta Soler, que es la presidenta de Damas de Blanco, Claro. Este grupo de mujeres que se visten de blanco y que se manifiestan ostensiblemente. Les impidieron hasta la realización de una homilía o la participación en una misa el propio domingo antes del comienzo de esta cumbre de presidentes. ¿Está dispuesto a volver a Cuba? Bueno, un hecho curioso que me pasó es que me devolvieron la visa, ¿no? O sea, me pareció medio simpático porque no me dejan entrar, si bien obviamente iba con visa de turista, porque yo iba a una reunión de amigos. Entonces cuando uno visita un país y se va a juntar con amigos, no necesito otra visa que esa. Pero sí, o sea, estoy dispuesto a volver muy pronto cuando Cuba sea democrática. Así que espero que muy pronto pueda volver y que Cuba tenga autoridades legítimamente constituidas y bueno, y la gente pueda emprender el camino democrático con todos los desafíos que eso implica, ¿no? La inadmisión suya, recordemos que cualquier país por cualquier motivo puede declarar inadmisible en aduanas sin dar explicaciones. ¿Le dieron alguna explicación de si era por la calidad de su visa, por el intento de juntarse con esta persona que usted está invitando? No hacía falta que me den la explicación. O sea, soy inadmisible porque no comparto, digamos, el sistema político que tienen en Cuba, ¿no? Así que, o sea, en otro país sería una cuestión distinta, pero de hecho a mí nunca me pasó esto, ¿no? Yo he ido a Venezuela 5 veces, la 4ª vez estuve en programas donde expresé mis opiniones y la 5ª vez entré sin ningún problema y que era un poco lo que le decía o le transmitía al militar. Le digo, mire, ustedes nos sobreestiman a nosotros, ¿no? Es decir, ¿qué piensan? Que nosotros organizamos un foro y va a cambiar el país. O sea, lo que pasa es que no toleran que exista gente que piense distinto al régimen, claro, que se exprese, y bueno, eso es un poco, o sea, porque en los eventos que hacemos hemos hecho
eventos en Brasil, en Uruguay, en Santiago de Chile, en todos lados hacemos eventos, o sea, pero bueno, tampoco los eventos como que cambian la situación política de América Latina, del país. De Usted hecho, me decía que antes había ingresado como mero turista alguna vez a Cuba, simplemente. ingresé, bueno, fue un poco lo que me capió. Yo estuve en el año 99, justo cuando se decretó la famosa Ley 88, y bueno, a mí me generó mucha sensibilidad, porque dije, imagínate si me hubiese tocado vivir en un país así, nacer en un país así, ¿no? Es decir, y ahí me dijeron, una persona me dijo, el día que aplican esta ley, vamos todos presos. Y en el año 2003 la aplicaron y fueron, bueno, esa persona y varios más fueron presos, y además siempre entendí que el tema de Cuba también es una cuestión local, ¿no? Que cuando uno informa y explica lo que merece la gente en Cuba, estas libertades democráticas, uno lo que está haciendo es también educación cívica para nuestro propio país, teniendo en cuenta que mucha gente simpatiza con lo de Cuba, ¿no? Bueno, ayer la misma Presidenta de la Nación hizo una suerte de homenaje a Che Guevara en el cierre de su discurso. Hablaba de cómo todavía el pueblo cubano recuerda lo que ella definió como la gesta del Che Guevara. Bueno, por eso, o sea, no solo lo del Che Guevara, que sería para otro programa, porque Sí. digamos, era una persona que, o sea, que su práctica era la violencia política, ¿no? Entonces es como que yo no veo, no sé, idealista es Gandhi, ¿no? Mandela, sobre todo en la etapa de Mandela presidente, ¿no? Porque también inicialmente usó las armas, pero digo, creo que la gente tiene que tener, no sé, leer El crimen de la guerra de Alberdi, eso me parece idealista, ¿no? Pero el idealismo de una persona que quiere imponer sus ideas mediante el uso de la violencia, por eso una crítica que hacíamos era que Cuba quería declarar zona de paz, digamos, América Latina, teniendo en cuenta que han entrenado gente y han financiado la violencia política en América Latina, que están los libros, ¿no? O sea, el último libro de Muchnik y Pérez, Pérez fue entrenado en Cuba, cuenta toda su historia, hay más libros, el de Jorge Massetti hijo, digamos, el de Nuestros años verde olivo de Ampuero, o sea, está todo documentado, o sea, toda la implicancia que tuvo el régimen cubano en promover la violencia política en América Latina, digamos, está. Entonces, pero también hay otra cuestión, que es el hecho de que la gente crea que si un gobierno garantiza ciertos derechos sociales, eso le da carta abierta para violar las libertades democráticas. Es un poco el reverso del pinochetismo, ¿no? Es decir, si supuestamente este gobierno brinda políticas de apertura, pro mercado, que favorece el crecimiento y lo hace reprimiendo, no importa, el fin justifica los medios. Seguro. En el caso de Cuba es lo mismo. Entonces, que mucha gente crea en eso, a 30 años de retorno a la democracia, me parece terrible y muy insensible frente a la gente que vive en ese país, no ponerse en su lugar. Salvia, ¿cómo hace la gente para estar en contacto con Cadal si quiere hacerlo? Bueno, a través de nuestro sitio web, que es cadal.org, a través, especialmente para estos temas, de nuestro programa Puente Democrático, que es puentedemocrático.org, y bueno, y ahí está toda la información para seguirnos en las redes sociales, nuestra dirección de correo electrónico. Bien, le agradezco mucho la visita, estamos a su disposición. No, yo le agradezco a usted. Hasta luego.